Bueno, la clase que me pidieron y agradezco mucho la invitación que me realizaron se trata de detección de mecanismos de resistencia en Salmonella y Shigella. Bueno, primero les voy a comentar un poco cómo es nuestro sistema nacional de vigilancia, para que entiendan un poco lo que nosotros realizamos. El laboratorio ETAS de la sección bacteriología del Instituto de Salud Pública de Chile actúa como laboratorio nacional de vigilancia de laboratorio de la red de laboratorios públicos y privados del país, dando así cumplimiento a dos artículos de un decreto supremo que constituye una ley en nuestro país, que es el número 158 del 2004, el cual señala que estos dos agentes, Salmonella y Shigella, son de vigilancia tanto del laboratorio como de resistencia a los antimicrobianos. Ahora, ¿qué es lo que hacen los laboratorios clínicos públicos y privados de la red nacional del país? Ellos están obligados por medio de este decreto a enviarnos las cepas, lo cual constituye una notificación, el envío de las cepas, las cuales nosotros confirmamos y realizamos una selección en forma anual de un porcentaje para hacer susceptibilidad antimicrobiana y realizar una vigilancia de resistencia a los antimicrobianos. Ahora, por otra parte, todos estos centros públicos y privados, o estos centros locales en las regiones de nuestro país, ellos realizan su vigilancia de susceptibilidad a los antimicrobianos en forma local, para así tener una visión tanto de la región del país o de su centro en particular. Y nosotros lo que hacemos es tener una visión país realizando esta selección para la vigilancia de la resistencia en forma estandarizada y según las recomendaciones de la OMS, OPS, que aquí se los voy a mostrar. Entonces, la vigilancia de resistencia a Salmonella y Shigella, como les contaba, hacemos una selección de cepas por región, por serotipo y por especie. Es así como el año 2014 realizamos antibiograma a 509 cepas, lo que representa un 16% de 3.191 cepas recibidas como parte de la vigilancia. El 2015 a 982 cepas se le realizó antibiogramas, correspondiente a un 29% de 3.410 cepas recibidas. Y el 2016 aumentamos este porcentaje a un 31%, o sea, hicimos 885 antibiogramas de 2.816 cepas recibidas. Los antibióticos que nosotros utilizamos están según las recomendaciones de la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, OMS, OPS, Relabra. No sé si hasta ahí se escucha bien, se entiende bien. No sé si alguien me podría confirmar si están escuchando bien. Sí, doctor, todo se escucha muy bien, no hay ningún problema. Qué bueno, voy a continuar entonces. Okay. Los antimicrobianos que nosotros utilizamos serían ampicilina, trimetoprim sulfametoxazol, cloranfenicol, nitrofurantoína, ciprofloxacino, ácido analidíxico, cefotaxima, amoxicilina ácido clavulánico, ceftazidima, cefoxitin, tetraciclina, ertapenem. Y este año hemos incorporado, nosotros recibimos en el Instituto de Salud Pública tanto cepas de origen humano como cepas de origen no humano, principalmente de alimentos contaminados o de animales de consumo humano. Entonces, nosotros estábamos probando el enrofloxacino, que es un antibiótico de uso veterinario, solamente a cepas no humanas. Pero a partir de este año 2017 lo hemos incorporado tanto a cepas humanas como no humanas para ver qué datos podemos obtener y ver cuál es la relación entre las cepas
de origen animal y las cepas de origen humano que nosotros tenemos y ver desde dónde estamos obteniendo estas resistencias a fluoroquinolonas o a cefalosporinas. Ya, entonces probamos enrofloxacino y ceftiofur, tanto en cepas humanas como no humanas. Ojo que estos antibióticos que nosotros estamos probando son solamente como parte de la vigilancia y no son los antimicrobianos de uso habitual según las recomendaciones del CLCI para entregar al clínico, para que tome una decisión diagnóstica. Son solamente como parte de la vigilancia. Los antimicrobianos recomendados por el CLCI se los voy a presentar en la siguiente lámina. Bueno, estos son los antimicrobianos actualizados, que son los mismos del año pasado, no ha habido cambio. La tabla M100S del 2017. Bueno, primero decirles que la susceptibilidad no está indicada en salmonelas no típicas de origen intestinal. Esto está claramente expresado en el CLCI. Ahora, si es necesario realizar, dependiendo del paciente, un paciente inmunodeprimido o niños que estén hospitalizados o deshidratados por una gastroenteritis por salmonela, el CLCI señala que se puede utilizar ampicilina, ciprofloxacino y sulfametoxazol trimetoprim en salmonelas aisladas de origen intestinal. Sí se debe hacer antibiograma en todas las salmonelas de origen extraintestinal y el CLCI recomienda los mismos, ampicilina, ciprofloxacino, sulfa y al menos una cefalosporina de tercera generación. Y si es necesario, o sea, si tenemos resistencia en estos anteriores, el CLCI dice que se puede incorporar cloranfenicol. Por otra parte, nosotros recomendamos, esto sería un antibiograma de rutina para la entrega del informe a un médico o al clínico. Recomendamos además, para la detección de mecanismos, incorporar amoxicilina clavulánico, cefoxitin y ácido nalidíxico. Ya estos tres no deben ser informados, solamente se deberían utilizar para la detección de mecanismos de resistencia. Ahora, si encontramos resistencia en los antimicrobianos nombrados anteriormente, se puede probar acitromicina, que sería la primera opción de tratamiento ante una salmonela multiresistente, y en última opción podríamos informar un carbapenémico, sería la última opción de tratamiento. Y en las salmonelas típicas de origen intestinal y extraintestinal, el CLCI recomienda realizar siempre antibiograma con los mismos antibióticos o antimicrobianos mencionados anteriormente. Ahora, para Shigella, el CLCI recomienda realizar siempre antibiograma utilizando los mismos antimicrobianos nombrados anteriormente, con los mismos sugeridos por nosotros, ahí dice entre paréntesis SP, es Instituto de Salud Pública, para la detección de mecanismos, y con los antibióticos adicionales solamente si son requeridos por salmonelas o shigella multiresistentes. Ahora, hay que tener precaución en el antibiograma de salmonela y shigella. Estos son los antimicrobianos que nunca deberían salir en un informe hacia el médico, ya que pueden resultar sensibles in vitro, pero clínicamente no son eficaces, por lo que no deben ser informados, como por ejemplo cefalosporinas de primera generación. Voy a dar algunos nombres: cefradina, cefadroxilo, cefazolina, cefalotina. Cefalosporina de segunda generación como cefaclor, cefonicida, cefuroxima, loracarvez, entre otros. Cefamicinas como cefoxitina, cefotetán, cefmetazol, y los aminoglucósidos como gentamicina, tobra, amicacina, canamicina, streptomicina. Ahora nos vamos a ir de lleno con los principales mecanismos de resistencia encontrados en salmonela y shigella. Bueno, yo me enfoqué principalmente
en cómo ustedes verían estos mecanismos reflejados en la placa, cómo podrían detectarlos en forma fenotípica en su rutina diaria. El primer mecanismo de resistencia es el de resistencia a los beta-lactámicos, donde tenemos la beta-lactamasa de tipo AMC. En Salmonella o Shigella son de origen plasmídicos, que pueden ser inducibles o no inducibles, dependiendo del gen que esté involucrado. Ahí tenemos los inducibles, el gen DHA1, DHA2, ACT1, CMI13, CFE1, o los no inducibles, que son el ACC, FOX, MOX, CIT, EBC. Y las características de las beta-lactamasas de tipo AMC es que estas cepas presentan resistencia a cefoxitin, pueden ser resistentes o intermedios, pero siempre tiene que estar esta condición. Por otra parte, también podemos tener un halo truncado, si es que se trata de una beta-lactamasa de tipo AMC inducible. Vamos a tener un halo truncado o cortado, que después voy a mostrar la imagen, entre el FOX y la cefalosporina de tercera generación, similar a lo que ustedes observan en Enterobacter o en un Citrobacter. Son resistentes a cefpodoxima, no son inhibibles por ácido clavulánico, sulbactam o tazobactam. Son sensibles a las cefalosporinas de cuarta generación, sensibles a carbapenémicos. También vamos a encontrar una sinergia entre el ácido fenilborónico y entre el FOX y una cefalosporina de tercera generación. También les voy a mostrar porque esta es una forma de realizar, es una prueba confirmatoria. Y son inhibibles por cloxacilina, ácido fenilborónico, astronam y oxacilina. A ver, si estamos enfrentados a una cefalosporina, a una beta-lactamasa de tipo AMC inducible, en presencia de esta beta-lactamasa de tipo AMC inducible, con una cefalosporina de tercera generación sensible, hay dos opciones de informe al clínico. La primera sería informar la cefalosporina de tercera generación como sensible, tal cual como nos da, pero con una nota que diga que hay una posible selección de resistencia intratratamiento, ¿ya? Porque esto nos podría llevar a una falla del tratamiento. Y la otra opción es no informar la cefalosporina de tercera generación e informar las cefalosporinas de cuarta generación sensibles. Aquí tenemos un ejemplo, este es un ejemplo de nuestra vigilancia. Si ustedes observan esta placa, y se van a ver el FOX tiene un halo de 11 milímetros, esto sería resistente. Ya al tener un FOX resistente nos hace sospechar de una beta-lactamasa de tipo AMC. Ahora nos vamos al CAS, que lo tenemos al lado, y entre el FOX y el CAS no hay un halo truncado o cortado, por lo tanto se trata de una beta-lactamasa de tipo AMC no inducible. Y por otra parte, entre el amoxiclaulánico y la cefotaxima no hay sinergia, por lo tanto no es indicadora de BLE. Entonces esto nos haría sospechar exclusivamente de una beta-lactamasa de tipo AMC. Ahora acá tenemos otra imagen donde podemos ver el halo cortado o truncado entre el CAS, que sería la cefalosporina de tercera generación, y el cefoxitin. Este también es parte de nuestra vigilancia y es una Shigella flexneri, y esta sería una beta-lactamasa de tipo AMC inducible. Y también tenemos el FOX resistente. Ya ese es nuestro principal indicador de que podemos estar en presencia de una beta-lactamasa de tipo AMC. Si vemos el amoxiclaulánico al lado de la cefotaxima, no hay sospecha de una BLE, solamente sospecha de beta-lactamasa de tipo AMC. Acá tenemos una primera prueba confirmatoria. Después me pueden contar cuál es la que ocupan ustedes, que sería la sinergia de doble disco entre el ácido fenilborónico
el cefoxitin y la cefalosporina de tercera generación. Se pone al centro el ácido fenilborónico y a ambos lados, en un lado el FOX y en el otro la cefalosporina de tercera generación, a una distancia de 18 milímetros. Y lo que vamos a ver es una sinergia entre la cefalosporina de tercera generación y el ácido fenilborónico. Recuerden que este es un inhibidor de beta-lactamasa de tipo AMC, como les mencioné inicialmente. Otra forma de confirmarlo es mediante un kit confirmatorio. Nosotros utilizamos uno que vende la marca Rosco, que trae el otro inhibidor de beta-lactamasa de tipo AMC, que sería la cloxacilina. Entonces, aquí tenemos las cefalosporinas de tercera generación, que sería la cefotaxima y la ceftazidima, con su inhibidor, Cas más cloxacilina y CTX más cloxacilina. Si encontramos un delta mayor o igual a 5 milímetros entre la cefalosporina y la cefalosporina más su inhibidor, que en este caso sería la cloxacilina, también podemos confirmar esta beta-lactamasa de tipo AMC. Si vemos, por ejemplo, la cefotaxima claulánico cefotaxima con cloxacilina, tiene un halo de 28 milímetros y la cefotaxima tiene un halo de 19 milímetros, tenemos un delta mayor o igual a 5. Lo mismo que entre ahí les dije mal. Aquí tenemos cefotaxima con cloxacilina 26 y cefotaxima 19. Tenemos un delta mayor o igual a 5 milímetros. Y la ceftazidima con cloxacilina 28 y la ceftazidima 17 milímetros. Por lo tanto, tenemos un delta mayor o igual a 5 entre ambas, que también sería confirmatorio de beta-lactamasa de tipo AMC. Ahora nos vamos a ir a la beta-lactamasa de espectro extendido, o BLE. Las BLE son enzimas mediadas por plásmidos que confieren resistencia principalmente a las enterobacterias, incluidas Salmonella y Shigella, frente a los antibióticos beta-lactámicos de amplio espectro. Los principales tipos de BLE son las TEM, SHB, CTXM, PER, BEG, GES y OXAS. Tengo destacada la CTXM, ya que en Salmonella y Shigella ha sido el único gen detectado en nuestras cepas. ¿Ya? En todos los años de estudio solamente hemos tenido CTXM, que tiene un fenotipo característico, que creo que tengo unas placas con este ejemplo, que nos da la cefotaxima resistente y la ceftazidima sensible. Las características de la beta-lactamasa de espectro extendido sería resistencia a ampicilina, ticarcilina, piperacilina, cefalosporinas de primera generación, de segunda, de tercera y de cuarta, y además del aztreonam. Sensibilidad intermedia o resistencia a amoxicilina clavulánico, a piperacilina tazobactam y a ampisulfactam. Y sensibilidad a imipenem, meropenem, ertapenem, o sea, antibióticos carbapenémicos, y al cefoxitin. Esta es la diferencia, que es muy importante, que nunca cuando tengan una BLE van a tener un FOX resistente. Ahí tienen que sospechar de una beta-lactamasa AMC, de tipo AMC. Y estas beta-lactamasas son inhibibles por ácido clavulánico, sulfactam y tazobactam. Acá tenemos el típico caso de una BLE. Si vemos en la cefotaxima, al lado del amoxiclavulánico, tenemos la sinergia. ¿Ya? Bueno, se nota mucho menos, pero también se ve entre la amoxicilina clavulánico y el Cas. Y si nos fijamos en el FOX está sensible. Ya en este caso solo sospecharíamos de una BLE. Ahora, si estuviéramos viendo la misma placa, pero con un FOX resistente, ahí podríamos estar en presencia de ambos mecanismos, de una BLE más una beta-lactamasa de tipo AMC. Y en ese caso hay que confirmar
ambos mecanismos de resistencia. Tendríamos que confirmar la BLE y confirmar la beta-lactamasa de tipo AMC. Aquí tenemos la confirmación del BLE, que sería la cefotaxima con el inhibidor de la BLE, que sería el clavulánico, más la misma cefalosporina de tercera generación, y entre ambos hay un delta mayor o igual a 5 milímetros. Eso es confirmatorio de una BLE. Ahora estos son algunos datos de nuestra vigilancia de las cepas BLE positivas y las cepas AMC positivas entre los años 2014 al 2016. El 2014, acá tengo dividida la tabla entre cepas humanas y cepas no humanas. El 2014 tuvimos 5 BLE positivas y una AMC positiva. El 2015, en cepas humanas estoy hablando, 4 cepas positivas y 4 BLE positivas y 4 AMC positivas. Y el 2016 aumentó considerablemente las BLE a 19 BLE positivas. Aquí tengo el N de las cepas estudiadas. Y en las cepas no humanas, si vemos el 2016, aumentó muchísimo la cantidad de cepas BLE positivas. Ahora, en cuanto a la búsqueda de BLE en Salmonella y Shigella, el CLCI a partir del año 2010 cambió los puntos de corte para cefalosporinas de tercera generación y recomienda no realizar de rutina la búsqueda de BLE, informar como sensible, intermedio o resistente de acuerdo a lo obtenido sin cambios de la interpretación. Sin embargo, hasta el momento no hay estudios que avalen que es seguro el uso de cefalosporinas de tercera generación en pacientes con cepas BLE positivas. Por lo tanto, la recomendación es seguir usando la cefalosporina de tercera generación en combinación con inhibidores de BLE, en este caso la que usamos nosotros es el ácido clavulánico, y cambiar la interpretación a resistente en presencia de BLE. Y esta es la susceptibilidad de cefotaxima y CAS en cepas de Salmonella BLE positivo durante estos mismos años, de 2014 al 2016, de un total de 1.621 salmonelas a las cuales le realizamos antibiograma. Hemos tenido 66 cepas BLE positivos, de los cuales la cefotaxima 0 fueron sensibles y todas las cepas fueron las 66 cepas fueron resistentes. Pero si nos vamos al CAS, en el CAS las 66 cepas fueron sensibles al CAS. Ahora, este es el fenotipo del que yo les hablaba, que es característico de la beta-lactamasa del tipo CTXM, que tiene este patrón característico, que nos da una cefotaxima resistente y un CAS sensible. Estos son los casos que les mencionaba anteriormente, en que no hay estudios que avalen, por lo tanto no podríamos informar el CAS sensible porque no sabemos qué va a pasar en la terapia con el paciente. Por lo tanto nosotros recomendamos cambiar la interpretación a resistente. El otro mecanismo es la resistencia a quinolona, que este mecanismo ha adquirido mucha importancia y va en aumento en los últimos años. Pero antes voy a hablar un poco de cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas. La quinolona ingresa a la célula a través de las porinas. Su sitio de acción son las topoisomerasas de tipo 2A. Estas topoisomerasas son dos enzimas involucradas en la síntesis de ácido nucleico. Y son la DNA girasa en bacilos gram negativos y la topoisomerasa 4, principalmente encontradas en bacilos gram positivos, pero también se ha encontrado en bacilos gram negativos. Ambas enzimas tienen actividad y estructuras similares. Son heterodímeros con dos subunidades, la subunidad A, dos subunidades A y dos subunidades B. Dentro de la DNA girasa tenemos la subunidad A, codificada por el gen GIRA, y la subunidad B, codificada por el gen GIRB. Y la topoisomerasa 4, la subunidad A, codificada por el gen PAR-C, y la subunidad B, codificada por el gen PAR-E.
Ahora, ¿cuál es la función de estas enzimas? Ellas intervienen en la separación de la doble cadena de ADN, por lo tanto, están involucradas en el proceso de replicación, reparación y transcripción, relajando la tensión de la doble hélice de las cadenas de ADN y forman un complejo ADN-proteína. Esta topoisomerasa corta una de las cadenas, permitiendo que ésta pase sobre la otra y finalmente la vuelve a sellar. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? Estos antibióticos bloquean la acción de la DNA girasa y la topoisomerasa 4 y se produce una fragmentación del DNA y en este momento la célula reconoce por medio de un sistema SOS que hay un problema y se produce la muerte celular. Ya lo que está abajo es lo mismo, que con quinolona se forma un complejo ternario entre la proteína ADN, entre la proteína, el ADN y la quinolona. La quinolona inhibe a la girasa una vez que fue cortada la hebra, por lo que no puede hacer pasar la hebra ni volver a sellar, produciendo un ADN completamente fragmentado. Y esto es lo que es detectado por este sistema REC-A, que en el fondo es como que va a limpiar este ADN erróneo y se produce la muerte celular. Por eso es que las quinolonas tienen una acción bactericida. Los mecanismos clásicos de resistencia. El primero serían las mutaciones cromosómicas que son no transferibles. La primera de ellas es la alteración del sitio blanco de las drogas o mutaciones en las regiones QRDR. ¿Ya? Estas son las conocidas como las mutaciones en la GIRA. Ya puede haber una mutación de la GIRA, GIRB, PAR-C o PAR-E. Y aquí tenemos un esquema de las mutaciones más frecuentes. La región QRDR tiene 120 pares de bases, por lo que al ser poca es fácil de estudiarla y está muy bien caracterizada. Entonces, si tenemos la GIRA en el aminoácido 67, en el codón 83, se puede producir un cambio de una serina por una leucina, por un triptofano, por una alanina, por una varina, etc. Y aquí tendríamos una primera mutación de la GIRA. También puede haber una segunda mutación de la GIRA en el aminoácido 106, en el codón 87, donde se puede intercambiar un aspartico por una aspargina, una glicina, una varina, etc. Y ahí estaríamos en presencia de una segunda mutación de la GIRA. También podríamos tener una mutación en PAR-C, y aquí las más frecuentes son en el aminoácido 64, en el codón 80, se intercambia una serina por una isoleucina o por una arginina. Y en el aminoácido 103 también puede haber, en el codón 84, se puede intercambiar un glutámico por una leucina o por una varina o por una glicina. A eso es lo que conocemos como mutaciones de la GIRA, y puede tener más de una. Podemos tener hasta una tercera mutación de la GIRA, dos en GIRA y una en PAR-C. Y estos son los que nos producen mayores dolores de cabeza, que serían los mecanismos plasmídicos de resistencia a quinolonas, conocidos como PMQRS. Y estos mecanismos son transferibles. ¿Por qué les digo que nos producen dolores de cabeza? Porque los actuales puntos de corte del CLCI y del EUCAS no permiten detectar estos mecanismos. ¿Ya? Pero ahí vamos a verlo con más detalle. El primero sería la protección del sitio blanco por medio de la proteína QNR. Esta proteína protege la DNA girasa y la topoisomerasa 4, dificultando la unión con las quinolonas. Y hay varias clases de genes y con diversos alelos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en forma fenotípica o en la placa? Un ácido nalidíxico sensible y un ciprofloxacino intermedio en salmonela con los puntos de corte actuales del CLCI,
Pero no así en Shigella, que es donde podríamos tener problemas, que podría ser sensible con los puntos de corte de Shigella, que son los mismos puntos de corte para enterobacterias. Entonces, en Shigella podríamos tener un nalidíxico sensible y un ciprofloxacino sensible, estando en presencia de un mecanismo plasmídico de resistencia a quinolona. El segundo mecanismo es la modificación enzimática del antibiótico por medio de la enzima AC6'1B, que es inactivante de aminoglucósidos como canamicina, amicacina, tobramicina, ya que producen una acetilación del grupo NH2. Pero este mismo grupo amino lo poseen el norfloxacino y el ciprofloxacino, por lo que también los afectan. Y vamos a tener un ciprofloxacino sensible en Shigella e intermedio en Salmonella. Y no afecta... sí. A ver, acá yo me equivoqué, si es que lo pueden corregir. Como afectan al norfloxacino y al ciprofloxacino, vamos a tener un ciprofloxacino, podría ser intermedio en Shigella y también intermedio en Salmonella. Y no afectan al nalidíxico y al levofloxacino. Por lo tanto, el nalidíxico y el levofloxacino van a ser sensibles. El grado de resistencia que confieren es bastante bajo y muy parecido a una primera mutación de la GIRA. Y o muy parecido al primer mecanismo, que es el QNR, que es la protección del sitio blanco. Y la detección fenotípica es con un delta mayor o igual a 5 milímetros entre el disco de ciprofloxacino y levofloxacino. Esto lo predice con un 96% de sensibilidad y un 100% de especificidad. Por último tenemos un flujo específico para fluoroquinolonas, que es una bomba de un componente de la familia MFS, que solo afecta a las fluoroquinolonas muy hidrofílicas como norfloxacino, ciprofloxacino y enrofloxacino, que es este último es de uso veterinario. Y se ha detectado en aislamientos clínicos de la comunidad y de animales en diversas enterobacterias en distintas regiones, incluyendo Bolivia y Argentina, y cuya prevalencia es muy baja. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los mecanismos plasmídicos? Para que no se desanimen tanto. La desventaja, es, como les decía, es que los actuales puntos de corte no logran detectar bien estos mecanismos, pero la gran ventaja es que la mayoría de estos mecanismos plasmídicos están asociados con mutaciones del QRDR, o sea, casi todos están asociados con mutaciones en la GIRA, por lo tanto van a ser indirectamente detectados con el disco de ácido nalidíxico. Y solo una pequeña porción que no tienen estas mutaciones en QRDR o la GIRA pueden presentar un desafío para la categorización de la sensibilidad. Estos son los puntos de corte de quinolonas y fluoroquinolonas, Salmonella y Shigella, el CLCI 2017, los puntos de corte actuales. Tenemos ciprofloxacino para enterobacterias o Shigella, que es el mismo punto de corte, sensible mayor o igual a 21, intermedio 16 a 20 y resistente menor o igual a 15. Y para Salmonella, mayor o igual a 31, sensible 21 a 30 intermedio y resistente menor o igual a 20. Ahora, este año el CLCI sacó el punto de corte de ácido nalidíxico de la Salmonella y solo lo conserva en enterobacterias, donde también podemos ubicar a Shigella. Ahora, nosotros seguimos utilizando este ácido nalidíxico, que más adelante les voy a mostrar por qué, solamente como indicador, independiente de que el CLCI haya sacado los puntos de corte para Salmonella. Ahora, con los puntos de corte actuales del CLCI, que si no me equivoco, para Salmonella fueron cambiados y fueron mucho más exigentes a partir del año 2010, hay que tener mucha precaución con las cepas de Salmonella, ya que estos nuevos puntos de corte han aumentado en un 10 a un 20% los ciprofloxacinos no sensibles, pero entre comillas no sensibles, por un efecto inóculo. O sea, son cepas que
son sensibles, pero si es que yo estandarizo mal el inóculo con el estándar McFarland 05 y yo estoy utilizando un McFarland 06 o 07, voy a tener una falsa resistencia o falsas salmonelas intermedias por este efecto inóculo. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con la etapa previa a la realización del antibiograma y la estandarización de las cepas, ya que la mayoría de las cepas se ubican justamente entre 31, 32, 33, entonces están en el límite. Y si yo tengo un mal inóculo, voy a tener falsas salmonelas no sensibles. Ahora acá hay un algoritmo, este algoritmo es de Argentina, lo adquirí en el curso de resistencia en Argentina. Se basa principalmente en la primera lámina, esta que les estoy mostrando, en las mutaciones de la gira. Entonces, aquí tengo a la derecha los puntos de cortes actuales para salmonela. Yo le puse Shigella, pero en realidad son los puntos de corte para enterobacterias, que es lo mismo. Entonces, si tengo un ácido nalidíxico que sea resistente o intermedio, me voy a ver el ciprofloxacino. Y si tengo un halo menor o igual a 20, para Shigella, con un halo menor o igual a 20, si nos vamos a ver, menor o igual a 20 podría ser resistente o intermedio, cualquiera de los dos. Y con un ciprofloxacino, y para salmonela va a ser resistente, porque si nos vamos a ver el ciprofloxacino para salmonela menor o igual a 20 es resistente. Ahí se hace la diferencia de la interpretación de acuerdo a los puntos de cortes del CLCI. Ahora, si tengo un ciprofloxacino entre 21 y 30 milímetros, se debe informar sensible en Shigella con una nota, sensibilidad disminuida a quinolonas. ¿Por qué esta nota? Porque tengo un ácido nalidíxico resistente. Y en salmonela se debe informar intermedio, tal cual como da, sin incorporar nota. Lo mismo si es que tengo un ácido nalidíxico intermedio. Si es que tengo un cipro menor o igual a 20, se va a informar resistente o intermedio en Shigella y no hay problema. Y va a ser resistente en salmonela. Pero si estoy entre un halo de 21 a 30, se debe informar en una Shigella con una nota, sensibilidad disminuida a quinolonas, porque tengo un ácido nalidíxico intermedio. Y en salmonela se informa tal cual como da, como intermedio. Ahora, esta tabla es más complicada. Esta tabla está diseñada, que fue un estudio que hicieron con cepas recibidas en Argentina, de la red HUNET, donde ellos definen puntos de corte independientes de los que muestra el CLCI para la detección de mecanismos plasmídicos, en base al disco de ácido nalidíxico, ciprofloxacino y el disco del levofloxacino. Aquí está el N de las cepas que ellos estudiaron y el porcentaje de ciprofloxacino con halos menores iguales a 30 milímetros, que fueron 303 cepas. Entonces, si nos vamos primero al disco de nalidíxico, si tenemos el disco de nalidíxico resistente o intermedio, es la tabla anterior. Por eso que no está especificado acá, porque es la misma lámina que yo les mostré anteriormente. Pero nos vamos acá. Y si tenemos un nalidíxico con halos de 19 a 20 milímetros, ellos encontraron un 1.3% de cepas con esta característica, o también va a ser sensible, o también encontraron con menor o igual a 21 milímetros, que también se informa sensible, pero acá había un 73% de las cepas con esta condición, mayor o igual a 21. Entonces nos vamos a ver el disco de ciprofloxacino. La primera opción es que dé menor o igual a 20, que es 1 de cada 1000 cepas, donde se va a informar resistente o intermedio según el halo, la medida del halo que nos dé en enterobacterias, y se va a informar resistente en salmonela. Esto es lo clave. Si nos da un halo entre 21 y 30, independiente que sea salmonela o Shigella,
vamos a hacer esta otra prueba. Entonces, si tenemos entre 21 y 30 milímetros, se debería informar sensible en enterobacterias según los puntos de corte actuales. Y sensibles digo porque viene de un nalidíxico que también está sensible. Por lo tanto, tenemos un nalidíxico sensible, un ciprofloxacino sensible en enterobacterias. Que estos son los mecanismos plasmídicos de los que yo le había hablado, que no son detectados con los puntos de corte actuales. Pero en Salmonella no hay problema porque con los actuales puntos de corte se informaría el intermedio. Entonces, en este caso, con halos de 21 a 30, yo debería probar el disco del levofloxacino. Si tengo un delta mayor o igual a 5 milímetros, podría estar casi con un 100% de seguridad de que corresponde a un mecanismo plasmídico que está mediado por la enzima AAC61BCR. Disculpen. Ya, entonces, si me da el halo mayor o igual a 5, se recomienda informar con esta nota. Si me da un halo menor o igual a 4 milímetros, yo debería informar en una Shigella o en una enterobacteria con esta nota, y el aislamiento presenta un fenotipo compatible con mecanismos de resistencia a quinolonas de bajo nivel, cuya implicancia clínica se desconoce, y se recomienda el seguimiento cercano de la evolución del paciente si se utilizan fluoroquinolonas como tratamiento. Y tenemos el otro caso, con un cipro mayor o igual a 31, que aquí no va a haber problema. Aquí estaba el 71% de las cepas, que se informa sensible en enterobacterias y sensible en Salmonella. Es aquí el punto clave, cuando yo tenga halos entre 21 y 30 milímetros, es cuando en Argentina definen que es lo más probable que estemos en presencia de un mecanismo plasmídico de resistencia. Y si tengo estos halos, quiere decir que no está asociado a un mecanismo mediado por la GIRA. ¿Por qué? Porque el ácido nalidíxico está sensible. Y siempre que yo tenga un mecanismo mediado por la GIRA, voy a tener un nalidíxico resistente. Esto hace la diferencia entre la lámina anterior que yo les había mostrado, donde el nalidíxico va a estar intermedio o resistente. En este caso no. Por lo tanto, lo de 21 a 30 es la clave. Y realizar el delta con el levofloxacino. Esta es la vigilancia de resistencia a fluoroquinolonas en Salmonella SPP en el laboratorio ETAS del Instituto de Salud Pública entre los años 2002 al 2016. Si vemos las cepas intermedias a ciprofloxacino, empezamos el 2012 con un 6% y vamos en el 2016 con un 15%. Todo esto en cepas humanas, como ha ido aumentando. Y en las cepas no humanas, la resistencia intermedia, empezamos con un 29%, 35% subió el 2013, un 19, un 30, y vamos en el 2016 con un 46%. Acá claramente se puede apreciar que las cepas de origen no humano tienen mucho más resistencia a ciprofloxacino que las cepas humanas. Y esto se debe al uso indiscriminado de antimicrobianos en la producción de animales de consumo humano, principalmente en la producción de aves de corral. Si vemos acá la resistencia a fluoroquinolonas en Shigella SPP, entre los mismos años, vemos, acá tenemos las tres categorías: sensible, susceptibilidad disminuida a quinolonas y resistentes. Las sensibles son las que directamente dieron sensibles. Susceptibilidad disminuida a quinolonas son las que dan un ciprofloxacino sensible, pero con un ácido nalidíxico intermedio o resistente, que irían con esta nota en el informe. Entonces, si vemos el año 2012 tuvimos un 34%, pero acá hay una salvedad, que este año presentamos un aumento de casos de Shigella zonei en la región metropolitana del país, entre los meses de primavera y verano, cuya característica principal era la susceptibilidad disminuida a quinolonas. O sea, en otras palabras, tuvimos un brote en ese año en el periodo estival. Por eso el aumento, pero no es lo habitual en Shigella.
y el 2013 un 9, un 8, o sea, en general menor al 10% la susceptibilidad disminuida a quinolona. Resistencia muy poca. Ahora, el otro mecanismo de resistencia que podríamos encontrar en Salmonella o Shigella es la resistencia a carbapenémicos. Nosotros no hemos encontrado ninguna cepa resistente a carbapenémicos en Salmonella o Shigella hasta el momento, pero sí están descritas. Por ejemplo, en Estados Unidos, una metalo-beta-lactamasa, en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, una NDM1, Suiza y Francia, una OXA48, España y Alemania, BIM1, Francia, BIM2, y KPC en Argentina, Colombia, y el año 2015 se notificó una cepa KPC positiva en Salmonella en Paraguay. Ahora, lo otro nuevo que está a partir del año 2016 en el CLCI es un punto de corte epidemiológico para acitromicina en Shigella flexneri y Shigella sonnei, que está en la tabla 2A, la tabla 2A2. Ahora, el concepto de punto de corte y punto de corte epidemiológico son diferentes. El punto de corte se establecen utilizando las distribuciones de la CIM, además de datos de farmacocinética y farmacodinamia, los datos de evolución clínica del paciente, y son predictores de la evolución clínica. Y el punto de corte epidemiológico, que es el últimamente incorporado en el CLCI, son valores de la CIM que separan poblaciones bacterianas sin mecanismos de resistencia o cepas salvajes de aquellas que sí poseen mecanismos, que serían cepas no salvajes, y se basan únicamente en información in vitro, no son puntos de cortes clínicos y la relevancia clínica no ha sido identificada. Lo más probable es que con los estudios, a medida que avancen los años, vuelvan a cambiar o sea, pase a un punto de corte y deje de ser un punto de corte epidemiológico. Estos son los puntos de corte que se conservan en el CLCI 2017, pero como les decía, están a partir del 2016. Entonces tenemos una acitromicina para cepas salvajes y cepas no salvajes. Tenemos punto de corte tanto por difusión como por SIM para Shigella flexneri. No así en Shigella sonnei, que solamente el CLCI muestra puntos de corte para SIM. El informe en un antibiograma, si es que tuviera que hacerlo, se informa sensible o no sensible. Es la forma de cómo debería salir el informe. Porque si ponemos salvaje o no salvaje, podría no ser entendido. Y esta es la susceptibilidad, esos son nuestros datos entre el año 2002 al 2016 de Salmonella de origen intestinal. En general, las salmonelas de origen intestinal son muy sensibles, ampicilina superior al 90%, cefotaxima también, ciprofloxacino también. Aquí sí tenemos aproximadamente un 10% de susceptibilidad intermedia. Cloranfenicol y SXT también bastante sensible. Si nos vamos a las salmonelas de origen extraintestinal entre los mismos años, lo mismo, ampicilina, cefotaxima, cloranfenicol y SXT muy sensibles, lo que sí acá aumenta la susceptibilidad intermedia al ciprofloxacino. Ya el 2012 un 24, 2013 un 12, un 16, bajó el 2015 y volvió a aumentar el 2016. Ahora es la vigilancia de Shigella. Aquí tenemos en la vigilancia, esta tabla muestra la resistencia a Shigella. Tenemos un porcentaje de resistencia a ampicilina de entre un 46 a un 65%. A cefotaxima es mínima, menos del 2%, hay años que no hemos tenido resistencia. A ciprofloxacino resistentes, muy poco también. Aquí está incluido solamente lo resistente, no la susceptibilidad disminuida a quinolona. Y el cloranfenicol, la resistencia entre un 41% y un 60%, y el SXT
entre un 40 a un 77%. Y aquí tenemos algunos ejemplos de nuestra vigilancia, como para que ustedes vayan pensando qué es lo que podría ser. Les voy a dar unos segundos para que vean la placa y piensen qué podría ser. En la primera placa, fíjense en el ácido nalidíxico y el ciprofloxacino. Esto es una salmonela. Abajo están los puntos de corte. ¿Cómo deberían informar ese ciprofloxacino siendo una salmonela? Bueno, la respuesta es intermedio, ya, porque como se cambiaron los puntos de corte de salmonela, el informe debe hacer tal cual como D. Ya, y esto lo más probable es que sea una mutación de la GIRA, porque tenemos un nalidíxico resistente y un ciprofloxacino intermedio. El primer antibiótico que se ve afectado es el ácido nalidíxico y tenemos un cipro con una resistencia intermedia. Si vemos la segunda placa, piensen qué podría ser. Fíjense en el cefoxitin, en las cefalosporinas de tercera generación y en el amoxiclavulánico. Si vemos, el cefoxitin está resistente. Las cefalosporinas de tercera generación también, y tenemos un inhibidor de beta-lactamasa de tipo AMC entre las cefalosporinas, el cual no presenta una sinergia entre ellas, por lo tanto descartamos BLE. Pero podemos tener una beta-lactamasa de tipo AMC por la resistencia del FOX. En este caso, deberíamos realizar una prueba confirmatoria. Ahora, en estos casos de salmonelas que sean bastante resistentes, que tengan otros mecanismos asociados, nosotros probamos mínimo el meropenem, pero también probamos el imipenem y el ertapenem, pero lo mínimo que deberían probar es el primero es el ertapenem, perdón, el ertapenem es el que primero deberían probar. Acá, bueno, nosotros lo que hacemos es a todas las salmonelas que nos dan intermedio o susceptibilidad intermedia o resistentes, le hacemos una tira de epsilometría, ya para tener más exactitud en el valor de la SIN. No hacemos SIN por el momento. Y acá tenemos otro ejemplo de salmonela. Si ven la primera placa, tenemos un nalidíxico resistente con un ciprofloxacino intermedio. Como es salmonela, se informa tal cual, como da. Tenemos todos estos otros antibióticos resistentes. Y si nos vamos acá a las cefalosporinas de tercera generación y al inhibidor de beta-lactamasa de tipo AMC, vemos que hay una sinergia, por lo tanto podemos estar en presencia de una BLE. Nos vamos al cefoxitin y vemos que el cefoxitin está sensible, por lo tanto estaríamos frente solamente al mecanismo de una BLE, no de una beta-lactamasa de tipo AMC. Ahora, en este caso de salmonelas tan resistentes y con BLE, en este caso, por ejemplo, nosotros recomendamos testear acitromicina y utilizar los puntos de corte de la tabla 2A1, que están dados en el CLCI para salmonella tifi, pero que también se podrían utilizar para las otras salmonelas. Eso es lo que nosotros hacemos, porque sería, si vemos, no tendríamos opción de tratamiento según las recomendaciones del CLCI. Por lo tanto, el primero que podemos probar es acitromicina, que sería la primera opción de tratamiento, y en última opción, los carbapenémicos. Acá tenemos una chiguela. ¿Cómo informarían ese ciprofloxacino en una chiguela? Tenemos un nalidíxico resistente y un ciprofloxacino de 25. Si vamos a ver el punto de corte, se debería informar sensible, porque mayor o igual a 21 es sensible. Pero como tenemos un ácido nalidíxico resistente, que es indicador de susceptibilidad disminuida a quinolonas, deberíamos informarlo como susceptibilidad disminuida a quinolonas. Eso sería la presentación y bueno, por ahora espero las preguntas, espero les haya gustado y estoy atento a sus consultas.